para las mujeres. Este hecho yo os lo iré demostrando conforme vaya avanzando el trabajo y, por lo tanto, precisan de mejoras para evitar la inseguridad y las agresiones que se dan en este tipo de ámbitos. En primer lugar, me gustaría definir lo que es un portal, aunque imagino que ya todos lo sabéis, pero bueno. Este elemento se encuentra dentro de los espacios interiores de un edificio y la Real Academia de la Lengua Española lo define como una casa de vecinos, pieza inmediata a la puerta de entrada que sirve de paso para acceder a las distintas viviendas. Los elementos que configuran el diseño de un portal han ido variando con el tiempo en función de los habitantes a los que iba destinado o de la aplicación de nuevas normativas. Por ejemplo, si os fijáis, hay muchos edificios que, por ser tan antiguos, pues no tienen un ascensor. Existen infinidad de maneras de abordar su diseño en función de superficie, cualidades materiales o servicios comunitarios que en él se quieren albergar. Yo, personalmente, sí que lo definiría como ese espacio de transición entre la vía pública y la vía privada, el acceso a nuestras viviendas, pero también el escenario protagonista de los titulares de prensa relativos a la violencia de género. Y es que a mí me resulta bastante curioso que después de que todos los casos que hemos podido ver, que imagino que todos conoceréis alguno, nadie se haya cuestionado si los portales son espacios seguros. Yo ya en su momento me pregunté esto, qué es lo que no funciona en su diseño y da pie a que se cometan este tipo de agresiones. No sé, vosotros ir pensando. Una vez que yo me hice ya mis preguntas, empecé a informarme más sobre el papel de la mujer en el entorno urbano a lo largo de la historia. Y vemos que no siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, en el siglo XIX las mujeres podían caminar solas por la calle, pero cuidado, que solamente podía ser durante determinadas horas del día. Su cuerpo era criminalizado y ellas simbolizaban el desorden de la ciudad. Todas las conductas amorales que han tenido que soportar las mujeres a lo largo de la historia han derivado que, aunque no exista una amenaza visible, la sensación de inseguridad esté presente. Por suerte, gracias a la incorporación de la mujer en el mundo laboral, numerosas arquitectas, geógrafas y urbanistas en las últimas décadas han visto la necesidad de participar en el desarrollo y planificación de las ciudades. Y analizar el espacio urbano desde la perspectiva de género con el fin de garantizar la igualdad y la seguridad. Ya fue en los años 70 cuando empezaron a surgir movimientos feministas en un plano teórico que criticaban la situación de desventaja de la mujer en una ciudad que estaba diseñada para el hombre. Luego fue en los años 80 cuando se demostró que las diferencias que había entre los hombres y las mujeres habían influido en la planificación de estas ciudades y, por tanto, el espacio no era neutro. También se reivindicó que la posición de la mujer no estaba en las zonas suburbanas, sino que tenía que estar en la ciudad, ya que en las zonas suburbanas se limitaban al cuidado de la familia y de las casas, mientras que las ciudades tenían muchas más oportunidades para acceder al mundo laboral y mejores accesos a cualquier tipo de servicio. Luego fue en los años 90 cuando el marco de estudio se amplió a todos los usuarios según su etnia, género, edad, sexualidad y cultura. Ya en esta década los movimientos urbanos feministas toman mucha fuerza e incluso se llega a concebir la ciudad como un espacio liberador. Sin embargo, sí que sigue habiendo gente que piensa que la ciudad y su diseño está muy condicionada por las responsabilidades familiares. Entonces, encontramos dos posturas. Por un lado tenemos quien ve la ciudad como un ámbito de libertad y hay gente que la considera un espacio peligroso e inaccesible. ¿Con qué opción de las dos nos quedamos, no? A pesar de que la posición de la mujer en el mundo laboral sí que el mundo y en general sí que ha mejorado notablemente, todas tienen miedo en común, el miedo al temor a la violencia urbana. Y que tampoco solo en ellas, también el colectivo LGTBI, las personas de color y los indigentes. Y evidentemente el miedo y los comportamientos que desarrollan las mujeres en la vía pública son subjetivos y dependen mucho de la concepción que ellas tengan del mundo, de las personas que están en ese entorno, de su posición en el mundo laboral, de sus oportunidades económicas, incluso de la seguridad que haya en este espacio o de la falta de control de este. Aunque se ha luchado con fuerza por la igualdad y reivindicado la posición de la mujer en el ámbito profesional, parece que no se ha cuestionado con la misma firmeza el derecho a caminar solas por la calle sin miedo, tanto en los espacios públicos como en los espacios de transición. Cuando una mujer pasea sola por la calle, sobre todo si es durante la noche, por desgracia, es consciente de su vulnerabilidad y tiende a normalizar ciertos comportamientos como son estos que os pongo aquí: cambiar el recorrido habitual,
agarrar con más fuerza las llaves, mirar constantemente a todos lados, pedir a alguien que la acompañe a casa, simular ir hablando por teléfono, incluso llegar a limitar las salidas durante ciertos momentos del día. La violencia de género es un problema muy actual, cuyo escenario espacial está muy relacionado con la ciudad, con las calles, con las paradas de transporte, con los parques, etc. Y las mujeres, incluso las niñas, temen cualquier tipo de acoso, desde un simple comentario hasta el peor de los casos. No hace falta que os diga cuál es. Por suerte, ya se empiezan a encontrar respuestas sociales para liberar esos miedos que tienen que ver con la visibilidad y con la protección colectiva y la planificación de las ciudades desde la perspectiva de género. Se tienen en cuenta en las agendas políticas de varios países, incluso encontramos talleres a nivel de calle para concienciar sobre este problema y darle una solución. La planificación urbana desde la perspectiva de género promueve un modelo de una visión inclusiva en todos los aspectos para construir ciudades igualitarias, seguras y libres. Y reivindicar que las mujeres no deben considerarse víctimas que tienen que ser protegidas, sino usuarios que enriquecen la vida urbana. Se trata de espacios equilibrados, de calidad, accesibles y con buena visibilidad. Actualmente, la seguridad en las calles se ha visto influenciada por cambios políticos y económicos, donde lo importante es proteger los bienes materiales de una sociedad de consumo. Se basa en excluir a esas personas no deseadas, a poner cámaras de seguridad y guardias de seguridad. Esta solución es bastante cuestionable, es poco eficaz y, por supuesto, no va a quitar el miedo. Sin embargo, hay otra solución que sí que funciona bastante bien, que es la vigilancia natural, que proporcionan los propios usuarios. Esta es una estrategia de diseño que aumenta la visibilidad de un espacio según su ubicación, iluminación, ventanas que hay en la fachada o el paisaje y que deben ser adecuados para que el usuario pueda ver y ser visto. Esto convierte en los espacios mucho más seguros y hace al agresor mucho más vulnerable. Por el día se puede ver bien a través de las ventanas, cada uno de su casa, y por la noche las calles están muy bien iluminadas. Es muy importante que consigamos una ciudad donde la mujer sepa que va a llegar sana y salva a casa, una ciudad que sea inclusiva y de iguales. Y aquí quiero citar a David Hervey, que dijo que nosotros no necesitamos ciudades que generen dinero, sino ciudades que sean buenas para vivir. Y esta es un poco la idea que yo he querido aplicar en los portales, porque esta inseguridad que hay en las calles se extiende hasta el momento de llegar a casa. También, antes de entrar en el análisis, veo importante hablar sobre la arquitectura a través de los sentidos, ya que, como he dicho antes, el miedo es algo muy subjetivo. Depende de la percepción del usuario y del diseño de espacios, de la morfología, del cromatismo, los materiales empleados, los revestimientos y la iluminación. Lo que pasa que para este trabajo la cuestión sería que cómo podemos conseguir que el sentimiento que aflora en el usuario al acceder o transitar en un portal sea el de seguridad y el de protección. La arquitectura es sensorial y hace uso de los materiales, los colores, el contexto, el juego de luces, etcétera, para darle cierta particularidad y producir emociones en los usuarios. Y a fin de cuentas, la arquitectura se trata de un espacio vivido, no solamente físico. Las sensaciones que experimenta cada individuo es un proceso interno ligado a su carácter personal, que tiene mucho que ver con sus características físicas, culturales, sociales, psicológicas, etcétera, así como las que rodean al edificio. Aunque hubo muchas teorías en la antigüedad, por ejemplo, que ponían a la vista por encima del resto de los sentidos o el tacto por encima del resto, fue ya en el siglo XX cuando el psicólogo Gibson habla de cómo los sentidos dependen unos de otros y elaboró un sistema perceptivo que utiliza todo el cuerpo para comprender mejor los procesos que intervienen en la arquitectura. Por ejemplo, él habla de sistemas, no de sentidos, y estaría el sistema de la orientación, que hace referencia a la posición con respecto a lo que está arriba y lo que está abajo, y nos proporciona la concepción del plano del suelo. O, por ejemplo, el sentido áptico, que es el sentido del tacto considerando todo el cuerpo y no solamente las manos. Se trata de experimentar los objetos tocándolos realmente y es el único que tiene que ver simultáneamente con el sentimiento y con la acción, y es el menos abstracto de todos. La arquitectura sensorial se basa en construir para los 5 sentidos y todos son importantes y todos juegan un papel. Nosotros contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el mundo con nuestro propio cuerpo. Incluso como arquitectos proyectamos con nuestro propio cuerpo. Y también la memoria es muy importante, ya que la experiencia de un edificio se basa en estar asociando el edificio con experiencias, con tiempos, con lugares, con olores, con cosas que nos recuerdan del pasado. Estoy yendo muy rápido, que alguien me lo diga, que yo empiezo a hablar. Una vez que os he explicado la teoría,
voy a centrarme en hablaros de la propuesta de mi trabajo. Yo me decidí por este trabajo en la pasada cuarentena y cuando ya había leído mucho sobre el miedo que siente la mujer al caminar por la calle y la existencia de esos puntos negros, decidí que debía tratarlos desde el proyecto arquitectónico. Sin embargo, no voy a centrarme en analizar un barrio porque, como sabéis, pues no podía salir de casa. Entonces, yo que soy muy cabezona y quería seguir yo con mi idea, la reduje a un ámbito en el que pudiese recabar información durante el confinamiento. Y ahí surgió la idea del portal. Y al cuestionarme si de verdad era un espacio seguro y darme cuenta de que no lo era, sabía que tenía que hacer algo al respecto. Lo primero que hice fue una encuesta a amigos y a familiares que avalaran mi idea y con una pregunta muy concreta, que es esta que aparece aquí. ¿Alguna vez te has sentido inseguro o insegura al entrar a un portal? Como podéis ver, las respuestas evidenciaron que el comportamiento y las sensaciones en los dos géneros eran completamente diferentes a la hora de acceder al edificio. Por un lado, tenemos que solamente el 15% de los hombres había sentido ese miedo, mientras que en el caso de las mujeres era el 75%. También les pedí a ellas que pusieran el porqué. Y entre otras cosas, pues ellas me pusieron, por ejemplo, que eran espacios oscuros con muchas esquinas y no tenía una visión completa del sitio. Si no lo conoces es mucho peor, siempre llevas ese miedo de que alguien te siga y aproveche un sitio cerrado para robarte o hacerte daño. Pienso que va a entrar alguien detrás que me haya seguido, depende de la hora, el lugar y mi estado de ánimo en ese momento, pero el silencio y la oscuridad perturba y me da miedo. Por si hay alguien dentro que no sea del edificio, porque era de noche y volvía sola, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, cuando me puse a leer todo esto, a mí se me pusieron los pelos de punta y ya no os quiero decir el momento en el que me metí a buscar titulares de prensa relacionados con las agresiones en los portales, porque tenéis todos los que queráis. Aquí, por ejemplo, os pongo uno en 2018, en los portales en Sevilla, 2016, portales de Lugo, 2019, portales en Donostia, y bueno, no lo he puesto aquí, pero La Manada, que yo creo que sí, todos lo conocéis. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es curioso ver cómo algo tan básico a la hora de diseñar un edificio como es el portal, por lo general se le preste tan poca atención en comparación al resto de edificios. Nosotros, como arquitectos, deberíamos darle alguna solución a este problema, ¿no? ¿Podríamos aportar algo a la arquitectura y a la sociedad del futuro? Pues bien, yo una vez que tenía claro que quería hacer este trabajo, pedí a familiares y amigos cercanos fotos y dimensiones de los portales de sus edificios y al final conseguí 14 portales que se repartían por toda España, en Burgos, en Santiago de Compostela, en Barcelona, en Murcia, en Gran Canaria, en Jaén y en Cartagena. Lo primero de todo es que si yo quería proponer unos criterios de diseño de cara a un futuro, tenía que saber cuáles eran los actuales, así que tenía que acudir a la normativa que afectaba a estos ámbitos, tanto de manera general como específica, y tanto a nivel nacional como regional como local, en concreto de los sitios donde yo iba a estudiar esos portales. Todas las normas estaban relacionadas con la accesibilidad, la seguridad en caso de incendios y el alojamiento de instalaciones. Como podéis ver en la tabla, los aspectos extraídos son aquellos que podían afectar el diseño del portal, como son los accesos, las escaleras, los ascensores y la iluminación. Aquí la veis a nivel nacional, que sería el código técnico de la edificación. Luego aquí sería la normativa regional, que como he dicho, los portales pues están en Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña, en Galicia, en las Islas Canarias y en la región de Murcia. Y ya por último sería a nivel local. De todas estas normas extraje las siguientes características comunes que me sirvieron de base para mi propuesta final. Para ello cogí las más restrictivas en cada caso de tal manera que me pudieran servir en cualquier nivel. Observamos que ninguna de ellas se preocupa por la seguridad personal y los peligros que se pueden dar en estos ámbitos, por lo que ya veis que sí que es necesario incorporar nuevas normas que atiendan a la seguridad desde la perspectiva de género. Para ello realicé el análisis de los 14 portales que van desde 1960 a 2020. Aquí tenéis las 14 puertas de los edificios, mediante unas fichas identificando los problemas que presentaba cada uno y así posteriormente poder añadir las nuevas medidas para darles una solución. La preparación y la elaboración de esta clase de fichas era fundamental ya que de ellas dependía gran parte del resultado del trabajo y por tanto la información la tenía que tener muy clara y ordenada. Aquí tenéis los 14 portales que los ordeno del más antiguo al más actual, en la ciudad donde están, la calle y la superficie de cada uno. Y luego esto sería un ejemplo de ficha
que las fichas se componen de un plano de situación para indicar la zona en la que está el edificio, la planta y la sonometría en las que se aprecia su configuración y el entorno, los problemas, resaltando con el cromatismo los que se habían detectado en ese portal, la puerta de acceso para ver cómo era, y por último un texto donde se sintetizan las características en torno a la situación, la descripción espacial, la materialidad, la iluminación, un resumen de los problemas y, si los hubiera, aspectos positivos. Los problemas los sinteticé en 8 iconos inspirados en los pictogramas de Hotel Eicher, que se elaboraron en función de la situación urbana del edificio, el tipo de acceso al portal, la configuración espacial del interior y los elementos que contiene. Estos problemas son: el primero sería el recorrido laberíntico, ya que la configuración interior del portal puede contar con recorridos con gran número de giros o cambios de dirección que imposibilita visualizar el ámbito interior. El segundo serían las calles de acceso, ya que las tipologías de calles son muy variadas, pero el problema está cuando son calles estrechas, oscuras y poco frecuentadas. Esto aumenta la posibilidad de que el agresor pueda seguir al usuario sin ningún problema. El tercero sería la materialidad de la puerta de acceso, ya que las puertas también son variadas, pero el problema son las que son macizas o translúcidas que impiden ver el interior desde el exterior y viceversa. El cuarto sería la duplicidad del acceso, que se trata de la compartimentación del espacio, lo que supone una interrupción en el recorrido, disminuye la visibilidad y genera escondites, en el caso de que no sea visible. El quinto sería la posición del ascensor, que tienden a estar alejados de la puerta de acceso, y esto es un problema porque disminuye su visibilidad desde el exterior y es difícil encontrarlos. Luego vendrían los espacios sorpresa, que se refiere a todas las puertas y espacios secundarios abiertos a cualquier usuario que pueden utilizarse de escondite. El séptimo sería el retranqueo del acceso, que ya sabéis que algunos de los portales están retranqueados con respecto al paramento. Y esto tiene dos problemas. Por un lado, antes de llegar, ya que no puedes ver si hay alguien escondido. Y en segundo lugar, una vez que has llegado, no puedes mirar a ambos lados de la calle. Y el último serían los espacios ocultos en la escalera, ya que los huecos que hay debajo de la escalera o los espacios que se producen, se generan al girar, cuando la escalera está sectorizada. Cuando digo que una escalera está sectorizada me refiero a que esté dentro de un ámbito. Pues estos espacios son espacios que apenas se ven y pueden ser escondites. Aquí os voy mostrando las fichas de los 14 portales. Por ejemplo, este es el caso más conflictivo. Se encuentra, bueno, si alguno es de Murcia seguramente sabrá de dónde es, está en la Avenida de Europa y presenta 5 de los 8 problemas posibles. Aunque penséis que y digáis, es una avenida, tiene que tener buena vigilancia natural. Efectivamente, la avenida principal sí, pero cuenta con numerosos callejones que apenas tienen iluminación y no tienen ningún tipo de vigilancia. Además, como podéis ver, la puerta de acceso está retranqueada y aunque la puerta sea acristalada, no se puede ver el ámbito al completo, ya que tiene una configuración bastante laberíntica. Luego los ascensores están al final y están escondidos. Y las escaleras, tanto la que baja al garaje como la que sube a las plantas de viviendas, no tienen una buena iluminación y además realizan giros que es muy difícil ver qué hay ahí. Por ejemplo, este es también el mejor de los casos porque solamente tiene 3 de los 8 problemas. También está en Murcia, en el barrio de La Flota, y cuenta con muy buena vigilancia natural porque da a la plaza principal donde están todos los equipamientos y dan todas las viviendas. Sin embargo, los problemas que puede tener es que el ascensor está alejado de la puerta de acceso y además no se ve bien desde la puerta, ya que el cuarto de instalaciones, la esquina del cuarto de instalaciones, que sería hasta aquí, pues lo tapa. Luego el cuarto de instalaciones, las puertas no siempre están cerradas y por último las escaleras, tanto la que baja al garaje como la que sube a las plantas de arriba. La que baja al garaje no se ve desde la puerta y una vez que ya empiezas a bajar tampoco. Y luego el hueco que hay debajo de la escalera, que también podría ser un escondite. Como resultado de este análisis, se puede confirmar la idea de que la mayoría de los portales no son seguros porque ya veis que todos presentaban elementos conflictivos. Por lo tanto, sí que es necesario replantear la seguridad de estos ámbitos desde el proyecto arquitectónico.
La mitad de los portales presentaban recorridos laberínticos, calles de acceso problemática, duplicidad y retranqueo del acceso. Todos tienen ascensos alejados y poco visibles de la puerta. La gran mayoría tienen espacios sorpresa ocultos detrás de la escalera y una minoría detrás y una minoría la puerta de acceso opaca. Y en cuanto a la materialidad, predominan los colores neutros en tonos grises, marrones y el blanco, y materiales como el mármol, la piedra y la madera. Y por último, la iluminación suele ser la adecuada en el espacio principal, pero disminuye en los secundarios de la escalera. En cuanto a las propuestas, se elaboraron a partir de las conclusiones extraídas en el estudio anterior y también se sintetizan en iconos. Se siguen los mismos criterios aplicados en la identificación de problemas, como es la configuración espacial, la distribución de los elementos, el revestimiento y la iluminación. Por un lado, tenemos las propuestas para reformar portales ya construidos, donde no se puede cambiar su morfología, pero se introducen elementos que aumentarán la visibilidad y, por tanto, el grado de seguridad. Y por otro, tenemos los criterios de diseño en caso de nuevas construcciones, que tienen de base la normativa que ya está establecida. También hay que tener en cuenta que hay algunos elementos conflictivos que no se pueden evitar, por lo que hay que complementar esta segunda propuesta con la primera, para garantizar esa buena iluminación, accesibilidad, visibilidad completa y respuestas rápidas. En ambos casos, lo que se pretende conseguir es la seguridad ante cualquier tipo de agresión para cualquier usuario, sea cual sea su identidad, disminuyendo la existencia de puntos conflictivos que den lugar a situaciones peligrosas. Comienzo por las propuestas para reformar los portales. En primer lugar, sería colocar espejos o superficies reflectantes que aumenten la visión global en puntos estratégicos. En segundo lugar, la gama cromática de los revestimientos, donde predominen los colores claros que aporten luz y, en ocasiones, se utilicen colores oscuros en puntos clave para que hagan contraste. El tercero sería la iluminación interrumpida en la puerta de acceso durante todo el día y así de esta manera, aunque el usuario no esté dentro, siempre habrá luz y aumentará la visibilidad. El cuarto sería la puerta de acceso al garaje o a cuarto de instalaciones, que tienen que estar cerradas con llave o sistemas de bloqueo que solamente puedan abrir los residentes del edificio. El quinto serían pulsadores de emergencia, que estarían colocados en puntos visibles y de fácil acceso, que llamen directamente a los servicios de emergencia y alerte a la comunidad. Y el sexto serían sensores de luz, ya que la iluminación artificial de todos los espacios tiene que ser con el movimiento, asegurando que sea constante durante todo el recorrido. Este es el caso que os explicaba anteriormente, el más conflictivo de todos, donde arriba podéis ver todos los problemas que tenía, que están marcados en rojo, y debajo el después, donde se aplican 5 de las 6 soluciones posibles, representadas tanto en planta como en la sonometría. De esta manera, yo lo que demuestro es que mi propuesta no solamente se queda en un plano teórico, sino que también se puede llevar a la práctica. Y por último, vendrían, en caso de nueva construcción, los nuevos criterios de diseño. El primero sería el acceso inmediato, es decir, que el ascensor se debe situar de tal manera que el recorrido hacia él sea directo y visible desde la puerta de acceso. El segundo sería que la caja de escalera sea sectorizada y que solamente se pueda abrir con llave en sentido contrario al de evacuación, es decir, desde el portal hacia la escalera y mediante pulsador en el sentido de evacuación. El tercero serían los espacios diáfanos, que se trata de no colocar elementos que interrumpan el recorrido, el espacio tiene que ser abierto y percibirse en su totalidad. El cuarto sería evitar la duplicidad del acceso, al menos que sea estrictamente necesario por la zona climática y se necesite como cortavientos, que en ese caso tendría que ser acristalado. Luego vendría en quinto lugar la puerta de acceso acristalada, que permita ver el interior desde fuera y viceversa. Y por último, el retranqueo del acceso se va a intentar evitar y si no tendrá que ser de 40 centímetros como máximo, que esto permite al usuario resguardarse de la lluvia, pero no es suficiente para que una persona se pueda esconder o el usuario no pueda ver a ambos lados de la calle. Entonces, después de todo lo que os he ido contando y los resultados, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que los portales son espacios seguros? Porque yo creo que ya está claro que no, ¿no? Todos los casos que se han estudiado han presentado problemas que hasta el día de hoy nadie se había preocupado por tratar. Por lo tanto, ¿existe alguna solución arquitectónica ante el problema? Pues ya veis que sí, que era necesario revisar la seguridad de estos ámbitos desde el proyecto y yo con este trabajo ofrezco propuestas que dan esas soluciones que son adecuadas. He buscado simultáneamente, aparte de innovar un poco con la idea, tener un trasfondo social y arquitectónico y quizá, espero, que este sea el inicio para investigar un poco más estos espacios
completándolo con más casos, porque realmente yo, por la situación que era, pues sí que lo reduje a una tipología muy concreta de portal. Pero si a alguien le interesa, pues yo obviamente le invito a que dé un paso más a dar soluciones y nuevas propuestas, claro. Y nada, espero que os haya gustado y que os haga ver estos espacios y su diseño desde otra perspectiva, que ya veis que solo hay que prestar un poco más de atención a los pequeños detalles para garantizar esa seguridad a la hora de llegar a casa y sobre todo que os sirva de utilidad de cara al futuro. Así que muchas gracias por vuestra atención y a Patricia por haberme invitado a venir y contar mi trabajo, que es una pequeña parte de mí. Ha sido todo un placer. Así que si ahora alguien tiene algo que decir, pues os doy la palabra a vosotros. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Me ha encantado verlo. Eso, que justo haya sido esta semana me parece como una como una fortuna maravillosa que nos ha ocurrido, porque eso hace más hincapié aún en su valor. Y nada, invito a los asistentes a que contesten las preguntas y las cuestiones que nos ha lanzado María José. Si levantáis la mano, quien quiera hablar, para no agolparnos, lo digo así por decir, ya sé que no nos vamos a agolpar, pero si mientras alguien se piensa que le contestaría a María José estas cuestiones, yo comentarte que mientras te escuchaba estaba repasando eso como de cabeza, qué gran verdad, ¿no? Y como qué trabajo de esto es como de descubrimiento del botijo, que dices, si es que o sea, es obvio y qué poco, ¿no? Qué poco estudiado. Yo no sé si no está estudiado del todo, porque no he estudiado, no he repasado el estado del arte de esta cuestión, pero sí que a lo largo de mi historia como arquitecta, pues nunca, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahora no había oído hablar de estas cuestiones o de esta cuestión. Entonces, y tú misma lo pones, ¿no? Lo dejas claro, dices, en las normativas no hay una como una obligación clara, ¿no? y unas pautas claras en este sentido. Entonces, me parece que tu trabajo es fundamental para abrir este camino. Y te iba a comentar otra cosa, justo se me ha ido los ojos a que han pedido la palabra por aquí. Juan. Sí. Bueno, yo hablar también un poco para ver si la gente se anima a comentar algo. Lo primero, felicidades por el 10, porque y toco madera también para que nosotros ojalá tengamos una nota así en el trabajo. Me ha parecido súper interesante, la verdad. La manera que tienes de explicarlo, la verdad es que he estado súper atento. O sea, me ha sorprendido incluso yo. He visto también a Patricia sonreír todo el rato. O sea, sí. Tenía la sonrisa en la cara todo el rato, durante todo. A ver, me ha sorprendido varias cosas, ¿no? El hecho de que no haya ningún estudio, como te has dicho, en las normativas de seguridad o de previsión de estos incidentes, ya incluso quitando la perspectiva de género, ¿no? O sea, que ni siquiera se contemplan esto, ¿no? en el diseño. También me ha sorprendido un poco la red de informadores, ¿no? que has conseguido en Jaén, en Barcelona, en Santiago de Compostela. Sí, sí. Y la verdad es que me parecen, has dado primero unas soluciones como muy plausibles a la hora de implementarlas en construcciones actuales y en edificios que están actualmente en uso. Y no sé, un poco más que añadir, ¿no? Pero que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho la manera de explicarlo todo. Muchas gracias. Sí, María José, yo quería también eso, felicitarte. Bueno, la verdad es que tanto Mireia como Marta como tú, yo ya contaba con que venís a contar unos trabajos que os habían tocado, ¿no? Que os habían conmovido. Los que me conocéis o si a alguien por aquí ya le he dirigido yo algún trabajo así más específico, saben que hago siempre mucho hincapié, ¿no? en que la investigación, el trabajo, el esfuerzo
si te toca emocionalmente es mucho, por un lado mucho más fácil de hacer, pero por otro lado también mucho más fácil de hacerlo bien, ¿no? Porque el compromiso que adquieres con ese tema está por encima de la práctica, ¿no? Del ir a buscar una nota o aprobar una asignatura, ¿no? Ya es un compromiso personal y eso se ha notado en los 3 trabajos que habéis expuesto y tú, María José, en concreto, es que eso sonreía porque el tema no era para sonreír, pero es que a mí me conmueve cuando veo que la gente lo que hace lo hace bien y lo hace lo mejor que puede, pues me parece, me alegra, por eso sonreía Juan. Sí, yo trabajo es eso, o sea, a mí, evidentemente, claro, la buena nota para mí es una recompensa, pero a mí el haberlo acabado y sobre todo haberlo hecho algo que a mí, o sea, es lo que digo, es una parte de mí, no es algo que me interesa mucho, que eso también, bueno, no lo aconsejo mucho, así como si yo pudiese aquí aconsejar, pero el día que hagáis un TFG, elegir un tema que de verdad os guste mucho porque es mucho esfuerzo y son muchas horas y no es lo mismo hacer algo que te motive, hacer algo que al final lo estás haciendo por hacer y se nota mucho luego. Y claro, a mí que encima también me hayáis dicho de venir y tal, pues para mí esto pues me llena mucho más. Evidentemente la nota es muy importante, pero haber hecho algo que me gusta mucho y poder transmitirlo, vamos, el doble. Y se nota. Mira, Mireia nos pide palabra. Mireia. Sí, hola. Hola. Bueno, Hola. primero de todo, enhorabuena María José porque es un trabajazo, me ha encantado. La verdad es que he aprendido un montón porque no, o sea, era un tema en el que no había entrado y eso que me he metido mucho en estos temas y me ha descubierto un mundo porque de repente me he dado cuenta de que llevaba toda la vida en Mallorca, en mi casa en Mallorca, pasando miedo cuando volvía a casa por la noche y no sabía por qué y cuando has empezado a decir las características he dicho, es que las cumple todas, mi portal las cumple todas, está blanqueado, el ascensor está escondido, tiene recovejos y digo, jolín, normal que tuviera miedo. Y me ha parecido súper interesante porque de repente he dicho, ostras, ahora lo entiendo todo. Y luego también, bueno, quería comentar que a la vez me ha hecho pensar muchas cosas. Cuando dabas las soluciones, tú lo has dicho, es que es una tipología muy concreta. Y me generaba contradicciones porque yo ahora estoy haciendo el PFC, el del máster, el proyecto final de carrera, estoy haciendo un centro de recuperación y acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Y claro, estoy pensando mucho en toda la seguridad y eso, y ahí es justo lo contrario. Como ya asumes que va a haber una mirada todo el rato, viendo a la persona que la acompaña, es al revés, como que sí que tiene que haber todo un recorrido para llegar al ascensor, para evitar que se meta gente de fuera, porque dentro se supone que una vez estás dentro ya estás protegida. Entonces decía, ostras, es que en realidad es como para portales de casa súper bien, porque no hay mirada, pero en cambio en otros espacios es completamente diferente. Y nada, solo quería hacer esta reflexión en abierto por si interesaba a alguien. No, fantástico. Es esto, que las soluciones no son universales. Y esta es una de las cuestiones que está defendiendo ahora mismo mucho la arquitectura con perspectiva de género, y es la no universalización y la no simplificación de las cuestiones. O sea, la vida es compleja, la realidad es compleja, y lo que vale en un sitio no vale en el de al lado. En cada lugar hay que analizar su realidad y responder a ella, ¿no? Y no esta cosa de el estilo internacional, ¿no? O la solución global. Entonces, pero bueno, yo creo que María José sí que lo había explicado muy bien en ese sentido, que estamos hablando de portales, de viviendas, ¿no? Incluso te diría más, en España, ¿no? O sea, es que va también con el tipo de calle, con el tipo de clima, con el tipo de cultura, con el tipo de vida en el espacio público. Entonces, yo creo que es otro de los valores de este trabajo. Yo iba a decirte, María José, que te animaba, has dicho tú, animo a quien quiera seguir como con estos trabajos, ¿no? Yo te animo a ti a que sigas con este trabajo. Me lo imagino, porque es verdad que ha partido de una circunstancia que has salvado con mucha dignidad y con mucha creatividad, ¿no? Que es el confinamiento, ¿no? El no haber podido pues recurrir a otro tipo de información más allá de la que te han podido o de la que te ha podido llegar a casa en estas circunstancias. Me imagino este trabajo
o esta línea de trabajo bien cimentada, bien documentada, bien acotada, más allá de las circunstancias, y me sale una tesis doctoral estupenda. Sí. O sea, supongo que ya te lo habrás planteado, pero vamos, que hay quien el gran escollo de su tesis doctoral es encontrar el tema, y yo creo que tú lo tienes, bueno, todas vosotras lo tenéis bastante trabajado. Sí, sí, totalmente. Sí, a ver, esto era un poco una base, o sea, yo lo digo, al final es algo muy concreto que sirva de base, y evidentemente hay que estudiar muchos más casos, pero al final es como abrir un poco la veda, como ya decir, venga, ahora ya vamos a abrir un poco esto, porque es que nadie se había cuestionado hasta ahora nada, y al final es algo es que es tan básico. Sí, es esto, que estamos hablando en todos, o sea, en todos los trabajos. El de Mireia era una perspectiva más histórica, pero al final eso se fijó en unas personas que tuvieron, unas mujeres que tuvieron una labor profesional alucinante, ¿no? Y que no están a la altura de los hombres que tuvieron esa labor profesional impresionante, porque eran mujeres y porque se ocuparon de unos temas que no se han considerado cuando todos los vivimos, ¿no? Me ha gustado también mucho tu introducción sobre que la arquitectura se vive con todo el cuerpo y se hace con todo el cuerpo, ¿no? Pues eso, y se vive en todas las horas del día, ¿no? Y parece, o durante mucho tiempo, la arquitectura académica solo se ha preocupado de un determinado tipo de arquitectura que se disfrutaba o se utilizaba unas determinadas horas del día o unos determinados días del año, ¿no? Pero de la arquitectura que nos envolvía a todos a todas horas y para todas nuestras actividades más cotidianas, no. Y bueno, eso, que creo que estáis abriendo, ¿no? unos caminos o estáis transitando unos caminos que se están abriendo, que son muy, muy interesantes y que realmente están produciendo un cambio, ¿no? De paradigma en lo que es la arquitectura académica, ¿no? Con lo que salís en vuestras cabezas de las escuelas de arquitectura para enfrentaros a la profesión. Entonces, eso, no puedo más que agradeceros que os hayáis prestado, ¿no? a ser esta punta de lanza, ¿no? De empezar a abrir y de hecho eso es que es súper interesante, pero por otro lado, bueno, creo que más o menos también las tres habéis vivido circunstancias de encontronazos, ¿no? De que os hayan dicho, pero ¿y a dónde vas con esto? ¿No? Pues bueno, dentro de cuando no haya 3 sino 30 se irá normalizando, ¿no? Y ya no se encontrará la gente diciendo ¿y por qué a mí en la escuela de arquitectura, ¿no? ¿Cómo me formaron esto? Imaginaros que somos médicos y nos formamos, yo qué sé, nos formáramos sin hablar de la fiebre, ¿no? Por ejemplo, solo del tumor más raro que ocurre en no sé dónde de la cabeza, ¿no? Pues, la fiebre también. Bueno, pues nada, no sé si alguien más quiere comentar algo. Antonio, que estás por aquí. A ver, aquí pues hay una mano. Sí, sigo aquí, nada, estoy escuchando atentamente. Felicitarte, María José. Voy a poner la cámara. Me ha gustado sobre todo la metodología, creo que es un enfoque que hace que sea realista lo que propones, ¿no? Que a veces no son discursos o brindis al sol o reclamando como utopías, ¿no? Es, lo que cuentas es factible y se concreta en medidas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la normativa hace falta una revisión y esos puntos de vista. Te animo a que continúes. Seguro que va a tener acogida en algún ámbito de gestión administrativo, seguro que puede tener acogida la dirección que has tomado. Sí, es verdad que yo me he centrado en lo académico, pero igualmente en la gestión administrativa también este trabajo, ¿no? Este enfoque es muy importante. Y luego, cuando decías lo de la
metodología, no sé si lo he dicho lo repito, pero aquí hay que darle la enhorabuena a María José y a sus directoras, que fueron, ¿no?, Vicencina y María Pura Moreno, que se ve, ¿no?, esa mano metodológica, rigurosa, de establecer caminos seguros, ¿no?, y no caminos de opinión. Se ve en el trabajo y desde luego claro, o sea, parte de esto también ha sido una buena guía, ¿no? Unas buenas guías. Sí. Muy bien, Marta pedía la palabra. Sí. Yo nada, yo solo... Bueno, ya lo sabes, pero tienes un trabajo de 10 y me encanta no solo la dificultad del confinamiento y aprovecharla además, sino, como tú dices, el abrir la veda es muy difícil porque no hay una base y tienes que empezar tú sola a investigar por tu cuenta y no solo el trabajo teórico, sino más práctico. Que enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera comentarle algo, preguntar. Y si no, pues vamos a ir cerrando, de nuevo dándoos las gracias a las tres, dándote las gracias, María José, y la enhorabuena por tu trabajo y por tu capacidad, porque además lo has contado fenomenal. Como decía Juan, nos has tenido, quiero pensar que a todos, desde luego a Juan y a mí, nos has tenido, y a Marta y a Mireia nos has tenido como enganchadas a la pantalla, porque lo has contado muy bien y eso es muy importante también, ¿no? La divulgación de las ideas es importantísima para que se generalicen, para que se desparramen, para que se contagien. Entonces, bueno, pues eso, muchísimas gracias. Y nada, aquí acaba este ciclo, ya vamos enfocando el final del cuatrimestre. Ha sido un placer tener como esta actividad extra a lo que son las clases habituales de proyectos. Y nada, espero que ahora nuestros alumnos tienen que comenzar el trabajo de un edificio, pues tienen muchas cuestiones que incluir, y ya en el trabajo anterior de vez en cuando salía, o como decía Marta, pues ahora, o como comentaba Charlotte Perriand, que lo vimos en la conferencia de Mireia, pues ahora también veremos cómo se entra a ese edificio, ¿no?, que tenéis que proyectar cada uno de vosotros. Y nada. Mucho ánimo. Mucha suerte a las tres.